Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Carlos Carvalho. Doctor, la tasa de política monetaria tiene cierto complemento con otras disposiciones, como por ejemplo la política fiscal, teniendo en cuenta a lo que voy es, mi pregunta va puntualmente. El gasto público en los últimos años se está elevando, sobre todo en el año 2023, ya los datos marcan de que hay un incremento del gasto público. Esto en cierta manera no marca un contrapeso a la política monetaria, teniendo en cuenta de que la política monetaria busca restringir en cierto modo la cantidad de dinero circulante. Sin embargo, si el gasto público va creciendo, se tiene un efecto contrario. ¿Cómo se complementa la tasa de política monetaria con otras políticas? Sí, bueno, la política fiscal es clave, digamos, en el control de la inflación. La política fiscal puede ser el mejor aliado de la política monetaria, puede ser el peor enemigo, digamos. Ahora, eso ya se ha demostrado en otros países. Y en nuestro país es fundamental, digamos, es fundamental que la política fiscal vaya retomando cierto camino hacia la normalidad. La normalidad significa, de alguna manera, ir cumpliendo, digamos, con las restricciones que nosotros mismos nos impusimos, con la ley de responsabilidad fiscal. Después hay que discutir si la ley de responsabilidad fiscal es una ley adecuada, es una ley moderna, o si hay que reformarla, digamos. Yo creo que esa es una discusión posterior. La prioridad ahora es, de alguna forma, la convergencia fiscal hacia un déficit sostenible, digamos, ¿verdad? Que entre dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Y no tanto, digamos, porque haya un cierto riesgo en el corto plazo, por lo menos, de un financiamiento monetario del déficit fiscal, que eso es lo que finalmente impactaría, digamos, en la dinámica inflacionaria. Porque hoy en día todavía nosotros tenemos, yo creo, esos grifos relativamente cerrados, digamos, ¿verdad? Ya sea por la fortaleza institucional del Banco Central o por las normas que avalan el comportamiento autónomo del Banco Central. Ahora, el riesgo es, de alguna manera, cuando uno pierde el ancla fiscal y tenemos déficits fiscales recurrentes en un contexto donde hay restricciones de financiamiento externo, o sea, no se consigue básicamente posibilidad de financiar el déficit fiscal a través de préstamos internacionales, pues las condiciones no son adecuadas porque hay una restricción básicamente de recursos financieros en el resto del mundo. Y bueno, la historia de la región nos mostró que cuando ocurre eso, los incentivos para ir en búsqueda, digamos, de financiamiento barato del Banco Central o fácil del Banco Central, afectando, digamos, su autonomía, han sido algunos caminos que se han seguido con finales desastrosos como son los que tenemos en varios países de la región. Yo tengo confianza que eso no va a ocurrir, pero para eso lo que hay que hacer de alguna manera es ser responsable tanto desde el punto de vista de la política monetaria como de la política fiscal. La política monetaria y la política fiscal cumplieron su rol en pandemia, gracias a que se habían construido, digamos, los márgenes para poder tener una política fiscal y monetaria contracíclica sin precedentes en nuestro país. Si sumamos los recursos disponibles, digamos, durante pandemia, llegamos casi a 10% del PIB, digamos, en términos de cuál fue la respuesta fiscal en sus diferentes áreas y cuál fue, de alguna manera, la respuesta monetaria financiera también en los diferentes componentes que se generaron, tanto de la política monetaria como de las diferentes ventanillas de liquidez que se habilitaron, digamos, y el trabajo coordinado que hubo entre toda la banca estatal, digamos, AFD, BNF, Banco Central de Paraguay. O sea, la disposición de recursos, digamos, para tratar de mitigar el efecto pospandémico. Eso fue en una coyuntura especial que ocurrió, temporal, y todos sabíamos que después de eso el trabajo iba a ser recomponer, digamos, de vuelta esos espacios. Y yo creo que la política monetaria lo está haciendo correctamente, la política fiscal está también yendo por el buen camino. Lo que hay que hacer es básicamente no relajarse. O sea, acá hay que seguir la ruta que de alguna manera se acordó, que iba a ser básicamente converger en poco tiempo a los límites de vuelta a la ley de responsabilidad fiscal. Y eso hay que hacerlo sí o sí. Definitivamente tiene que haber esa coordinación entre la política monetaria y la fiscal. Si el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, inyecta recursos
en la economía, esto colabora en cierto modo a la inflación que el Banco Central busca controlar. Sí, claro, sin duda. Sin duda por todo lo que estamos diciendo, digamos, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay límites por todos lados. Tal vez estamos discutiendo cuestiones que antes no discutíamos, digamos, como la solvencia fiscal, digamos, por el lado de que llegamos a ciertos límites en términos de endeudamiento. Entonces la pregunta ahí es si es que no existe una convergencia adecuada, digamos, la generación del espacio fiscal que estamos hablando. La pregunta finalmente es cómo vamos a financiar eso, digamos, ¿verdad? O sea, en un contexto donde las restricciones, digamos, por el lado de financiamiento son muy importantes porque, bueno, hoy en día ya no hay la liquidez que había antes en el mundo y por lo tanto los recursos son mucho más escasos, hay mucha más competencia por esos recursos y a costos mucho más elevados, digamos, ¿verdad? Y además nosotros ya no tenemos mucho margen para seguir, digamos, endeudándonos, haciendo crecer la deuda, llegamos yo creo, a nuestros límites. Y por lo tanto el camino que exige la responsabilidad fiscal es el de la convergencia a niveles mucho más bajos de déficit fiscal, digamos, ¿verdad? Eso por el lado, de alguna manera, de la discusión de la solvencia o la sostenibilidad, digamos, del déficit fiscal. Y ese es un camino complejo, porque es un camino que estamos discutiendo en el marco de rigideces muy importantes del gasto público corriente y de ciertos límites por el lado de la estructura tributaria, digamos. Ahora no tenemos muchas posibilidades en esta coyuntura de discutir, digamos, adecuación tributaria y tampoco hay mucho espacio para reducir mucho el gasto corriente que tiene niveles de rigidez muy importantes, digamos. Entonces, esta convergencia fiscal, de alguna manera, es posible, es un esfuerzo importante. Ahora, discutir, digamos, rol fiscal en un marco de política de desarrollo, eso va a ser mucho más complicado por las condiciones que estamos discutiendo ahora. Y va a requerir, digamos, un pacto político, digamos, muy importante porque lo que hay que tocar en el fisco para que éste se vuelva un fisco no solamente sostenible y solvente, digamos, con niveles de solvencia, sino que un fisco que de alguna manera colabore con el desarrollo socioeconómico va a requerir niveles de reforma muy relevantes, digamos, en los próximos años. Doctor, aprovechando su presencia, estuvo analizando también el tema de la moneda común que se busca establecer en el Mercosur, o por lo menos se anunció. ¿Cuáles son las posibilidades reales que existen de establecer una moneda común en nuestra región? Que ya desde Argentina y desde Brasil también se aclaró que no sería una moneda única, que no sería eliminar la participación de, por ejemplo, el guaraní en nuestro país o del real en Brasil. Pero ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de un proyecto como este? Bueno, yo creo que las posibilidades son extremadamente bajas, por no decir prácticamente nulas las condiciones actuales, digamos, de las economías de los países. El proceso de conformación de una moneda a la cual por lo menos se le otorgue cierto curso legal y la gente tenga confianza. Finalmente, una moneda implica de alguna manera que la gente lo acepte como un medio de pago, de reserva de valor, digamos, que cumpla el rol de una moneda, básicamente, en ese contexto. Y para eso se necesitan muchas condiciones, digamos, ¿verdad? En los países. La pregunta es quién va a garantizar esas condiciones hoy, ¿verdad? O sea, quién va a emitir esa moneda. O sea, para eso necesitamos crear alguna institucionalidad supranacional que se encargue, digamos, de la emisión de esa moneda y de darle, digamos, cierta entidad, digamos, para que la gente acepte como tal. Entonces yo creo que hoy en día no están dadas esas condiciones por varios motivos que yo resaltaba en un artículo reciente que escribí, digamos. El primer elemento es que para tener una moneda común, digamos, que esta no sea única, no entiendo cómo se va a hacer eso, es un experimento que no conozco que haya ocurrido en ningún otro lugar, digamos, una moneda común que a su vez conviva con las monedas nacionales, etcétera. Es una cosa medio rara, digamos, pero si uno quiere crear una moneda común,
uno tiene que cumplir muchos pasos previos, digamos, hasta llegar hasta ella, como fue el caso de la Unión Europea, que le demoró más de 40 años llegar al euro, digamos, ¿verdad? Pero para eso uno tiene que construir, tiene que construir primero una cierta convergencia macro entre los países. O sea, tiene que haber ciertos niveles de acuerdos supranacionales que permita cierta coordinación macroeconómica. O sea, todos los países tengan similares déficits fiscales, que el endeudamiento esté dentro de ciertos rangos, que se compartan los niveles de inflación, que la volatilidad converja a un común denominador. O sea, hay muchísimas condiciones que hay que trabajarlas, digamos, no solamente desde la voluntad, sino que desde las propias políticas que se van a implementar al interior de cada país. Eso no vemos que esté cerca de ocurrir en ninguno de los países, digamos, sobre todo con la volatilidad que tienen hoy en día las economías más grandes. La segunda pregunta, bueno, ¿qué nivel, digamos, de compromiso político existe para construir entidades supranacionales, como el caso europeo? Europa hoy en día está lleno de instituciones supranacionales, ¿verdad? Tanto a nivel político como a nivel económico. Tienen un Banco Central Europeo, digamos, ¿eh? La pregunta ahí es, bueno, ¿están dispuestos los países grandes a ceder soberanía a una entidad supranacional que se encargue de emitir una moneda, digamos, a nivel regional y ceder grados de libertad en el manejo de su política monetaria? Porque lo que hizo Europa fue eso, digamos. O sea, quien hace la política monetaria europea hoy en día es el Banco Central Europeo, ya no es más España, Francia, Italia, etcétera, digamos. Para eso tenés que ceder grados de soberanía. Entonces la pregunta es, ¿Brasil y Argentina estarían dispuestos a cederlo eso en detrimento de los países más pequeños? Y la otra pregunta, y finalmente yo creo que la más importante es, ¿están los países sudamericanos hoy en condiciones, digamos, de generar credibilidad en torno a esa moneda? O sea, porque en Europa teníamos a Alemania, digamos, con el Bundesbank, y sobre esa arquitectura institucional es que se formó después el Banco Central Europeo. La pregunta aquí es, bueno, los bancos centrales sudamericanos, que además muchos de ellos gozan de muchísimas restricciones en términos de autonomía y de cierta independencia en el manejo de la política monetaria, van a ser capaces, digamos, de transmitir confianza a esa nueva institucionalidad supranacional, y yo creo que tampoco estamos en condiciones. Por lo tanto, yo creo que hoy en día una moneda regional es una quimera, no tiene sentido. O sea, la voluntad, de alguna forma, acepta cualquier cosa, digamos, ¿no? Nosotros vamos a tener un voluntarismo económico de crear algo, se reúnen 4 presidentes y deciden algo. Ahora, eso no tiene ningún sentido si es que la población de alguna manera no acepta eso como una decisión adecuada, digamos. Ahora, la gente tiene que aceptar la moneda. Hoy en día, por ejemplo, en algunos países de la región, la moneda no es aceptada por la población. O sea, la población lo que quiere es desprenderse rápidamente de esa moneda. Entonces, hoy en día tenemos que primero arreglar, yo creo, nuestros propios problemas macroeconómicos y después pensar de alguna forma en crear algo nuevo a nivel regional. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, esperamos contar con usted nuevamente. Cuando guste, un placer por acá.